mejor transmite RTP. Somos buena compañía. Noticias, opinión y grandes canciones en 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 El Oro. Buena compañía. RTP, buena compañía. El siguiente es un programa contratado. Las opiniones vertidas en el mismo son completa responsabilidad de quienes las emiten. Tropicana RTP 96.5 presenta Hablando Fuerte. Hablando Fuerte con Rodolfo Vaquerizo. Buenos días. Buenos días a todos quienes siguen la señal de RTP. 96.5 FM en Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Un clic con Solesa del Averno en Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios digitales de RTP, los que están en la Tierra, los que instaló la Consulesa del Averno en Urano, Neptuno, Júpiter, Saturno y Marte. Ya, Plutón ya no es planeta, por tanto no puso allí, aunque era el que ideal, porque ese tiene conexión directa con el Hades, o sea, con el Averno, con el infierno. Para los griegos, el Hades era lo que los romanos el Averno, y para nosotros el infierno. Ese cuento con el que asustan a las criaturas, y a algunos viejos todavía se creen esa cojudez. Pero bueno, hay un derecho constitucional a ser cojudo. Ya Sofocleto en su inmortal obra Los Cojudos lo dice claramente. Hoy es jueves, debería estar conectada ya Lourdes, es jueves 27 de febrero, dice El Universo, es jueves 27 de febrero, dice El Expreso, por tanto es jueves 27 de febrero. Yo cuando me sentí aquí había una linda canción, una linda música, y de repente me meten ahí una cosa... Mejor no digo nada. Lourdes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vas? ¿No has vuelto a comer Pues algún bien, chocolate bien, extraño? Aquí disfrutando de una mañana soleada. Ah, mañana soleada en Quito, qué maravilla. Ajá, lo cual se agradece mucho. Sí, porque he oído que ustedes tenían... A ver, mientras ustedes tenían unos días lóbregos y oscuros, no sé, con tanta lluvia, aquí el mes de febrero que termina mañana, con el dato del día viernes pasado, o sea, hasta con el aguacero del jueves pasado, que fue un diluvio, ya había superado la media de febrero anual. No ha llegado a la que más ha llovido en febrero, porque acuérdate que han habido niños, ¿no? De ahí, con eso no se puede medir. Pero sacando los niños, yo calculo que el reporte de lunes, que porque febrero termina mañana, debe de ser uno de los febreros más lluviosos, no niño, de los últimos 20 años, porque aquí ha caído... El otro día me contaba Erika, que maneja las redes y todo esto, me dijo, oiga, parecía tortilla de huevo lo que llovía, no gotas. Y Marisela, que es sabida, le dice, hubiera recogido para comer, y no recogió. Ah, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, querida, te cuento que ayer tuve de invitado a mi querido amigo, el ingeniero Leonardo Escobar Bravo, que fue ministro de Agricultura, y cuando le comenté el día anterior, cuando lo invité, le dije, jueves no puedo porque tengo esto, y le conté que teníamos el programa contigo. Oye, el hombre se ha puesto pero como loco, qué bueno, te felicito. No me felicites a mí porque la que habla es ella, yo sí me pongo a hablar de cacao, pero qué bien que el programa, o sea que está ahorita viéndonos. Pues me dijo, yo eso no me lo pierdo. ¿A qué hora es? 9:40, le digo, hermano, así que ahí él es un hombre muy metido en el tema de café y cacao. Ha organizado la Taza Dorada en varias ciudades del mundo, y este año ya se están culminando los detalles para llevarla a Milano y a alguna otra ciudad de Europa. Y él es una persona muy vinculada al área cacaotera, cafetera y arrocera. Así que te mandó una gran felicitación. Qué bien. Y de nuevo me volvió a preguntar que dónde compra tu libro. Le dije, no sé, pregúntale a la autora. Bueno, ¿dónde? De una vez te lo digo, yo soy la que tengo todavía algunos pocos ejemplares de ese libro. Entonces vente uno para dárselo al señor, por favor. Claro, después entonces, hacemos lo la pueden connection. comprar Ya, ok, conmigo. perfecto. Pero también yo tengo el libro en formato ebook, o sea, un libro digital que está en Amazon, en la tienda de Amazon.com, ya, tanto en español como en inglés. Claro que tener el libro físico es hermoso porque es como te lo puedes comer, casi, ¿no? Pero para la gente que quiere leer el libro en inglés,
¿no? O que está en otras latitudes, siempre un libro, un ebook es una facilidad. Sí, no, pero Leonardo está en esta latitud y él obviamente no hay un abismo entre... Primero que nada, yo soy de la generación del papel. A mí eso de libros electrónicos, primero que se me hace difícil leer por la pantalla, no está recomendado leer cosas muy largas. O sea, alguien que se pone a leer Crimen y Castigo o Ana Karenina o La Guerra y la Paz en una pantalla se puede tener un problema en los ojos porque los rusos hacen novelas solo de 1.200 páginas para arriba. Pero en papel no hay problema. No, Sí. el papel. Ebook, eso es para otras Sí, generaciones. la experiencia de tener un libro en papel es diferente. Incluso hay unos estudios de que nuestro cerebro aprende mejor con la relación presencial con un libro. Obvio, Sí, indudablemente. porque es mucho más concreto, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy de las personas que amo rayar los libros, escribir los libros, ponerles cositas, porque yo me relaciono con el libro de una manera muy interactiva. Yo lo que no hago con el libro es subrayarlo con esos marcadores, porque ahí sí ya me siento como que estoy alterando la esencia del libro. Y como generalmente la gente que pone el marcador usa un cierto color que a mí me da una repugnancia infinita, entonces no. Ahora sí, cuéntame, ¿de qué íbamos a hablar abajo del chocolate? La chocolatina. Bueno, vamos a seguir con la historia, porque Dale. es tan divertido, ¿no? Y yo justo que he estado revisando mis notas, preparando esta conversación contigo, me he divertido muchísimo, porque es muy interesante conectar el chocolate, la historia del chocolate con todos los cambios geopolíticos que se han ido dando en el mundo. Con los Y ahí geopolíticos. dices, wow. Sí, yo ya dije miau. Geopolíticos. A ver, ¿cuáles? Claro. Entonces, ¿qué pasó? En la sesión anterior hablamos hasta cuando ya el cacao estaba llegando a España y el chocolate pues se empezaba a consumir en la corte española, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a continuar con esa historia y ver cómo fue pasando hacia los otros países europeos y qué sucedió en este tema, ¿no? Entonces tenemos que justamente el cacao, el chocolate, que estaba ya en España como una bebida que un poco la aceptó y la hizo suya la corona española, ¿no? Ellos eran un imperio muy poderoso, ¿no es cierto? Gracias a las conquistas que habían hecho de América, y empezaron y como sabíamos, ellos marcaban las tendencias, las modas y todas las novedades que aparecían en Europa, ¿no? El chocolate llegó a España con un halo de alimento mágico, una bebida afrodisíaca, un energizante y un producto muy exótico. Entonces eso, pues claro, les atraía muchísimo a los nobles, a toda la corte real, y se volvió un alimento exclusivo para el consumo en estos círculos de la nobleza, de la realeza y de la iglesia. También era un alimento muy costoso de conseguir y de preparar, entonces no era pues algo que podía hacerlo cualquiera, No. a cualquier plebeyo, No. ¿no es cierto?, que no tuviera acceso a estos círculos. Es que calcula Y el tú rey de España. el viaje que había ¿Cómo? que hacer para llevar cacao o chocolate de México a España. Era un viaje bastante largo, por tanto los barcos de ese tiempo eran barcos relativamente pequeños, los cargamentos eran pequeños, entonces no podía ser un producto asequible a la mayoría de la población, aunque era mucho menos gente que ahora, porque resultaba carísimo. Y además que la Claro, corona claro. tiene que haber dicho, venga para acá con el chocolate, después yo veo qué hago. Claro, seguramente en ese tiempo el chocolate era para los europeos como el caviar es para nosotros hoy en día, ¿no? Sí, el bueno. Exacto, Carísimo. el verdadero caviar. Sí, Que porque... ya casi no se consigue. Yo no Sí. sé dónde puedes comprar caviar. Ah, no, aquí en Guayaquil hay un par de delicatessen donde sí puedes conseguir beluga, ocetra, que es el menos caro, y cebruga, las tres variedades. O sea, cuesta una muela y la mitad de la otra muela, pero comparada con la porquería que te venden en los supermercados,
diciendo que es caviar, cuando no es caviar, es lungfish, ¿ya? Hay un abismo. Pues primero que nada, el tamaño del grano, del esturión, o sea, por Dios. Pero sí, es carísimo, me imagino, el chocolate haber sido no solo caro, sino inasequible. Claro, y además como tenía este halo de afrodisíaco, Sí. ¿no? Entonces, imagínate cómo estarían de emocionados en la corte. Y entonces, bueno, el rey de España empieza a regalar chocolate a todos los monarcas vecinos para, pues, demostrar su gran estilo. Y así es como se extiende poco a poco hacia Bélgica, Holanda, llega a Italia. Y en Italia, imagínate, los señores Medicis, los duques de Medici que estaban allí en ese tiempo, lo adoptan como una bebida oficial. Los dueños de Inclusive, Firenze. La familia Medici gobernó Firenze y todos sus alrededores por siglos. Sí. Lorenzo Tenían el mucho Magnífico. estilo ellos, ¿no? O sea, realmente gente muy exquisita, los Medicis. Y entonces ellos, el médico de ellos, que se llamaba Francisco Redi, desarrolla una receta especial para el duque Cosimo III. ¿Ya? Y es muy interesante la receta porque es una bebida elaborada en base a una infusión de flores de jazmín con cacao, ¿no? Entonces, esa se conocía como la receta del chocolate de los Médicis. ¿Y tú has probado eso? No he probado, pero yo tengo pues un árbol, bueno, tengo una enredadera de jazmín en mi jardín y voy a intentar hacerlo. Ya voy a buscar información de datos antiguos de cómo hacían, ¿no? Porque dice que le tomaba 10 días preparar esta bebida al médico. No sé cómo 10 funcionaba días. y la tenía que pasar por, qué sé yo, alambiques o qué sé yo, ¿no? Entonces, mira, ya empieza luego la manera, otra anécdota muy interesante es cómo llega el chocolate a Francia. En ese tiempo, pues también el imperio francés era muy poderoso y justamente es a través de estas conexiones, negociaciones de geopolítica que, digamos, una princesa española, la infanta Ana de Austria, Claro, se es casa con enviada Luis a XIII. casarse con Felipe III. No, con Luis XIII. Oh, perdón, ella es la hija de Felipe III Claro. y se casa con el rey Luis XIII de Correcto, Francia. el padre del rey Sol, Luis XIV, al que un político ecuatoriano Exacto. copió Entonces, cuando dijo, como yo soy el jefe de Estado, soy jefe de todas las funciones del Estado. Luis XIV fue más directo y dijo, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Claro, Ana de Austria es la que lleva el chocolate a España. Sí, señor. claro, entonces va en su ajuar y quizá en su dote, ya va el chocolate hacia Francia, ya, porque también cuando la infanta llega a París, viaja con damas de compañía y con criados y con empleados y cocineros, y entonces allí pues algunos de ellos ya conocían cómo preparar el chocolate. Y entonces dicen que, la historia dice que el arzobispo Richelieu, que era muy amigo y muy influyente con el rey, ¿no? Vamos al corte, Prueba el sigamos aquí. chocolate y le gusta muchísimo y alaba los efectos curativos de esta bebida y dice que ayuda a calmar los vapores del estómago y apaciguar el mal humor. Ah, caramba. O sea que le encontró para el Jean-Armand Duplessis, cardenal de Richelieu, primer ministro de Francia, aunque era cardenal, y no tuvo obstáculo de ponerse en la guerra de los 30 años al lado de los protestantes con tal de perjudicar a España. Así era la vida. Encontró que el chocolate es el precursor de todos los tranquilizantes, entonces. El precursor del Xanax y demás. Y calmantes estomacales, porque los vapores del estómago yo me imagino que es cuando comes, estás un poco indigesto, ¿no? Sí, y esos vapores suelen manifestarse de una forma un poco, digamos que algo desagradable, pero bueno, eso Exacto. dijo Richelieu. Entonces, imagínate, Richelieu ya le da su bendición con esta alabanza que le hace al chocolate, ¿ya? Y medio siglo más tarde, otra princesa española es entregada, ¿no es cierto?, en matrimonio al imperio francés, que es María Teresa de Austria. Claro. Ella llega a París para casarse con Luis XIV, ¿ya? Y con ella era una total aficionada, quizá adicta al chocolate,
Y entonces ella decía que ella quiere al chocolate casi más que al rey. ¿No? Lo cual no debe haber sido nada difícil porque Luis XIV tenía fama de ser un poco, como diría, eh, como decían antes, ligero de cascos. Sí, pues. La lista de amigas de Luis XIV necesita un libro para hacerla bastante. Ujú. Claro, entonces seguramente pues María Teresa se pasaba digamos, un poco aliviaba sus dolores del corazón con el chocolate, ¿no? Y ella incluso hizo que el chocolate se empiece a servir en las fiestas de Versalles. Entonces, con esto, con la llegada a esta corte, el chocolate deja atrás la austeridad que No, había tenido con los jesuitas, claro. que empezaron pues a preparar esta receta que conocemos ahora mezclada con leche, con azúcar, y se conecta con el rococó de la Francia imperial. Entonces se vuelve una bebida ya mucho más digamos que exquisita, con muchos más ingredientes, ¿no? Y a la gente, a todos los visitantes de Versalles les gusta muchísimo esta bebida, al punto que poco después se abre una primera chocolatería en París, ¿ya? Es la única que tuvo el permiso del rey Claro, para empezar a servir chocolate al público, digamos, ¿no es claro, cierto? en ese tiempo Porque antes era solo en la corte. para cualquier cosa tenías que tener permiso del rey, obviamente dado por un funcionario real, pero permiso del rey, si no naranjas. Ujú. Ibas a dar Claro, a la entonces, Bastilla. claro, y entonces luego de esto, ya con el éxito de esta primera chocolatería en París, que luego ya es emulada esta idea en otras ciudades, y justamente es un francés el que abre una primera chocolatería a mediados del siglo XVII en Londres, ¿no? Y ahí es cuando se inauguran las chocolate houses, ¿no? Las casas de chocolate, que luego hicieron furor en Londres, porque allí había, por un lado, las coffee houses, que sería lo que ahora llamamos una Sí, cafetería, claro. y las chocolate houses, que son las O chocolaterías. sea, son los precursores Y de Starbucks. bueno, realmente ellos tienen toda en Inglaterra en realidad la tradición del café les viene de Italia, no de Starbucks, ¿no? No, Y porque entonces Starbucks allí, bueno, es nuevo, pues, de los gringos, pero claro, eh, claro, no, yo te digo, o sea, pero inclusive allá tienen cadenas de cafeterías que son más del estilo italiano que del estilo americano no, claro, es o como por ejemplo estadounidense. en el Japón, también hay una cadena de cafetería que compite con Starbucks y tiene una ventaja sobre Starbucks. En Starbucks tú no puedes fumar, en la japonesa sí, porque en Japón fuman, pero no sé, regresamos al corte, estamos nuevamente en la radio. A ver, entonces me contabas tú que en el siglo XVII, o sea, en los Esto de- 1600, a habría que ver, mediados del siglo XVII empiezan también a surgir las chocolate houses en Londres, ¿habrá alcanzado William Shakespeare ¿ya? a tomar chocolate? Sí, porque Posiblemente, él posiblemente, vive en pero una tanto parte del las siglo chocolate houses XVII. como las coffee houses eran sitios exclusivos para hombres. A las mujeres no se les permitía entrar. Como los pubs. Eran Hasta como, hace poco tiempo no podían entrar las mujeres a un pub. sí, sí, bueno, después los pubs, aunque los pubs tienen un toque como pub significa house, casa pública, public house. Sí, ¿Ya? sí. Y eran más bien como una especie de paraderos para la gente que viajaba, donde podían quedarse a dormir y comer, porque en los pubs también, en muchos pubs te puedes alojar ahí. O sea, era Y el ese fue el equivalente concepto. del tiempo de Cervantes de una fonda, en la que podías comer y podías dormir. Y había un establo para tu Exacto, caballo. Ya, exacto. Eso era un pub. Y aquí en Ecuador teníamos los tambos, claro. ¿no? Ese era el coso, ¿no? Entonces, bueno, pero las chocolate y las coffee houses eran, digamos, solamente para ir y tomarte bebidas y seguramente fumar rapé o todo lo que había, ¿ya? Y entonces, como te digo, era solo un sitio exclusivo para hombres. Con el tiempo y los cambios políticos,
el chocolate se fue vinculando cada vez más a la nobleza, a la monarquía, mientras que el café se convirtió en un símbolo de los intelectuales y de los revolucionarios. Sí. Entonces, por eso ahí ves existe la cómo frase. va cambiando también con la historia política, la historia de los alimentos. Lourdes, por eso existe la frase despectiva de revolucionario de cafetín. Ya. Porque ¿Ah, sí? claro, Ah. se sentaban a cambiar el mundo, pero en la cafetería. Pues, ¿no? En el momento de salir a dar bala, ellos estaban en otro lado. Ya, Ya no eran revolucionarios. no, ahí eran cobardes, pero bueno. Claro, entonces hay una historia, se cuenta que la última emperatriz de Francia, la famosa María Antonieta, ella vino de Austria. Claro, era y ella Habsburgo. trajo consigo a un chocolatero de Viena, que era el encargado de prepararle sus bebidas de chocolate. Hijos. Y es una receta interesantísima que voy a probar, que voy a tratar de ¿Y cómo? replicar. ¿Qué la que tiene? le hacían para ella. Y que era, molían el cacao, seguramente un cacao muy fino, con leche de almendras, lo mezclaban con leche de almendras, le ponían agua de azahar y vainilla. A ver, o sea que en ese tiempo, eso es el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, por la Revolución Francesa fue en 1789, ya se conocía y se tomaba la famosa leche de almendras. Sí, o sea, hay mucha conexión. Yo he escuchado mucho de la leche de almendras, que incluso las damas se bañaban con leche de almendras y se ponían en la piel, se limpiaban la cara con leche de almendras, porque, bueno, las almendras son parte, digamos, ya de la gastronomía europea durante muchos siglos. Ay, mira mi ignorancia, yo pensé que el tema de las leches de almendras era algo así muy woke, muy progre, muy nuevo, y resulta que he estado pensando en la inmortalidad de la musaraña, qué horror. ¿Ves? No, más bien Siempre se aprende. Era algo muy exquisito que tomaban las damas, o sea, porque un poco más ligero que la leche de vaca, ¿no? La leche de almendras. No, nunca la he probado, así que no sé. Ah, es deliciosa, es deliciosa. Sí, es mucho más ligera que la leche de vaca y también, pero es también muy nutritiva porque, pues, por ser un fruto seco, ¿no? La almendra tiene un sabor exquisito y claro, las almendras quedan delicioso, pues, puestas en todo, en pasteles, comértelas Claro, así, sí. o sea, entonces era parte de la gastronomía. Entonces, imagínate, esta es leche de almendras con cacao o con chocolate, digamos, la pasta de cacao, con agua de azahar, que le debe dar un toque súper floral, ¿no? Y con vainilla. Perdóname Y otra de mis... seguramente endulzada con azúcar, ¿no? Aclárame otra de mis ignorancias. ¿Qué es el agua de...? Entiendo que azahar es A-Z-A-H-A-R, azahar, porque azar sin H es el juego de azar, o sea, los dados, las cartas. Claro. El agua de azahar el azahar es la flor de la naranja, del limón, de los cítricos. Esas son las flores de azahar, que tienen un aroma espectacularmente delicioso, una fragancia, tienen grandes perfumes que son hechos en base de justamente los extractos de azahar, ¿ya? Entonces, el agua de azahar viene del Medio Oriente, porque los árabes utilizan mucho el agua de azahar y el agua de rosas en su cocina. Te cuento que al menos la cocina libanesa es realmente espectacular. Entonces, si vas alguna vez a un restaurante libanés, pregúntale, ¿no? Porque ellos suelen vender. Yo aquí en Quito he encontrado en restaurantes libaneses botellitas con agua de azahar y agua de rosas importadas pues de Medio Oriente que te venden, ¿no? Porque son de verdad deliciosas, no es que le ponen una cosa, un aceite falsete, ¿no? No, eso es una locura. Sí. Entonces debe haber sido pues una bebida súper fragante, estimulante, refrescante, que con eso pues la reina un poco se refrescaba de las pelucas y de los corsés y de todo lo que tenía que llevar encima, pobrecilla María Antonieta. Sí, era una carga. Sí, porque María Antonieta no tenía que preocuparse
de los problemas de María Teresa de Austria con Luis XIV, porque Luis XVI se dedicaba a los relojes. Era un gran aficionado a la relojería, tenía cientos de relojes y parece que no le prestaba mucha atención a María Antonieta. Bueno, para que tú veas que en la misma línea familiar hay de todo, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Y entonces, bueno, ella también disfrutó del chocolate, pues antes de tener ese fin tan dramático y tan trágico como el que tuvo, ¿no? Y mientras tanto, en ese tiempo, acá en América colonial, el beber chocolate también era una costumbre, pero que era más cotidiana, porque era mucho más fácil de conseguir. Estaba aquí. ¿Es cierto? Entonces, la diferencia era que mientras la élite tomaba el chocolate mezclado con leche y azúcar, ¿no? Mientras que el pueblo tomaba el chocolate con agua y panela. Perdón, que el azúcar era muy difícil o muy cara. Claro, el azúcar blanca era mucho más costosa y más Ok, entendí. mientras que la panela es lo que siempre se ha consumido, ¿no es cierto? Y inclusive ahora aquí en Ecuador, tú vas a los mercados y te venden los bancos de panela, ¿no es cierto? ¿La panela es lo mismo que también se conoce como raspadura o es otra cosa? Es lo mismo. Entonces sí la he probado. Sí la he probado porque como tú bien sabes, mi abuela era quiteña y entonces ella conseguía raspadura. Claro. Así que sí la he probado. Claro. Entonces, pero en la costa también se toma panela, se consume, o ¿cómo le llaman? No sé. Yo porque eso es algo propio más bien de zonas tropicales, pues donde crece. Acá me cuentan que acá se llama raspadura. El nombre que se le da. Entonces en la costa le llaman raspadura, acá le llamamos panela. Ahora también ya se la encuentra molida en los supermercados. Si te vas a cualquier supermercado ya la encuentras molida, lista para consumir. Y es un endulzante que tiene una enorme ventaja, al menos según los nutricionistas, ¿no? Bueno, digamos que a nivel del índice glicémico, que es lo que mide un poco cómo reacciona nuestro cuerpo a este tipo de azúcar, porque es una glucosa, es lo mismo. La panela o la raspadura y el azúcar blanco tienen la misma reacción dentro del cuerpo. Lo que tiene de positivo la raspadura es que tiene menos proceso químico, de blanqueado, porque para hacerle blanca al azúcar tienes que lavarle y ponerle algunas sustancias químicas. Sí, porque el azúcar no es blanca, aunque la gente crea, es como la gente que cree que el whisky es del color que tiene. No, señor, el whisky cuando sale de la destilación de los alambiques es blanco. Por eso es que hay whiskies más claritos y más oscuros por la cantidad de caramelo que le pone el maestro destilador. Pero el whisky cuando sale del alambique es como el vodka y la ginebra, blanco. Ah, sí. Sí. Ah, eso yo no sabía. Fíjate. ¿Ves? Nunca es tarde para aprender. ¿Pero qué, le ponen caramelo de verdad o color caramelo? No, caramelo. O sea, en cantidades, pues. Calcula tú cada batch. Debe de ser una cantidad gigantesca de litros, habría que ver cuánto le ponen, y esa es una de las genialidades. Ahí está Andrea haciéndome señas de que se va al baño. Dios mío, esta chica, oye, cualquier persona en una campaña electoral baja de peso, ¿no? Está subido de peso, y parece ser que tanto ha comido que hasta ahora le tiene ciertos efectos gastrointestinales la campaña en ella. Es increíble. Vamos al corte, nosotros seguimos acá en las redes sociales. Entonces, acá era más cotidiano, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con el tema del chocolate, mira, era tan común este consumo acá en la América colonial, en Latinoamérica, que se llegó a tomar dentro de las iglesias. ¿Cómo? Durante la ceremonia de la misa, que la misa en esos tiempos duraba creo que 3 horas o 4 horas, ¿no? Era larguísimo, había sermones y rituales y cantos, entonces dice que la gente pues para soportar el tiempo se tomaba, sus empleados, o sea, las damas y los caballeros que iban acompañados de sus damas de compañía, sus empleados, les pasaban una tacita de chocolate
para que se tomen y puedan seguir resistiendo a la misa. Es que ten en cuenta que en ese tiempo el sermón era una especie de competencia entre los distintos curas de las distintas órdenes religiosas para ver cuál movía más al temor de Dios a los creyentes. Y entonces los sermones duraban 1 hora bajito. Hay el más célebre de los predicadores, porque además la orden que él fundó se llama Orden de los Predicadores, aunque se la conoce vulgarmente con el nombre de dominicos, y tienen la mala reputación de ser los dominicanes, los perros del Señor, porque ellos son los que inauguran la Inquisición. Santo Domingo de Guzmán era un predicador que sus sermones duraban 1 hora y media. O sea, calcula tú, pues, ¿no? Solo el sermón. Solo el y sermón. todo lo demás. Ahí viene Claro. la enfermita. Aquí le estoy contando. Claro, entonces fíjate. Sí, le estoy contando a Lourdes sus aventuras gastrointestinales de tanto lo que ha comido en la campaña. Y yo vengo a contarle. Claro, un hay que descubrimiento recomendarle que tome chocolate como Está. Richelieu para que le pasen los vapores del estómago. Lourdes te está haciendo una sugerencia de... Espérate que lo escucho. Espérate que no te oyó, repítesela por favor. ¿Ya oyes? A ver, a ver. A ver, dale la sugerencia. Hola, querida Andrea. Hola, mi Lourdes Mira, querida. Para ayudar a la digestión es recomendable tomarse una tacita de chocolate, como lo hacía el cardenal Richelieu en Francia, que decía que le ayuda a curar los vapores del estómago. Oh, qué En interesante. realidad, el Claro. chocolate sí tiene una propiedad porque ayuda a generar en el vapores. estómago una enzima que sobre todo ayuda a procesar la lactosa. Eso te iba a decir, es más como una Entonces- enzima, o sea, como una enterogermina, pero natural. Exacto. Dios mío, Para lo que- qué horror. Dios, tenemos una conversación del siglo XVI, XV, XVIII, y llegas tú a hablar de enterogermina, Dios mío, estos Yo estoy progres. traduciéndolo a millennial, eso es todo, pero es Claro, exactamente claro, lo pues mismo. es como lo correspondiente. ¿no? Exacto. Entonces, justo le contaba a Rodolfo que estamos hablando del chocolate en el siglo XVII y XVIII. Se tomaba chocolate dentro de las En iglesias, misa. porque Wow. la ceremonia de la misa era tan larga Claro. que la gente pues duraba más de 3 horas, Sí, que la gente necesitaba Y algo algunas para- veces en latín, lo cual para haber No, sido no, no, divertido. siempre en latín. Ah, claro, claro. En ese tiempo Bueno. la misa era siempre en latín, además. Además. Además en latín, o sea que Pero no está muy entendías corto. nada si Ya no estamos, sabías no. latín. Estamos ahora en la radio. Sí, a ver, es que hasta el Concilio Vaticano II, yo que estudié en colegio de los hermanos de la Salle, que no son sacerdotes, sino una comunidad religiosa dedicada a la enseñanza, yo mientras los 6 años de primaria, de primer grado hasta sexto grado, nosotros teníamos misa diaria en latín, diaria. Claro. Y el domingo, porque los hermanos de la Salle en primaria te daban la libreta de calificaciones semanal. Y había que ir con el uniforme de parada. Y te lo daban el y viernes. Tenía que ir, no te lo daban a ti, tenía que ir tu representante. Pero el O sea viernes. que eran 6, no, a nosotros era el domingo. Eran 6 misas a la semana en latín. Yo recuerdo que en tercero, cuarto, quinto y sexto grado yo me sabía la misa en latín, de memoria. ¡Qué De oír bestia! tanto, pues. Es Claro. que de oírla tanto ya... Pero bueno, los cantos gregorianos Claro. también eran Sí, parte pero por suerte del- mi del misa era menú. sin cantos gregorianos. No, a mí me porque encantan. Sí, pero dura más pues la misa con los Claro, cantos o sea, gregorianos. Claro, bueno, yo les vengo a contar un O sea, nuevo tú ves que descubrimiento. era una experiencia bien difícil y solo les quiero dar un último dato A ver. vinculado al tema religioso y de chocolate. Wow. Y es que a inicios del 1800, en esta pugna entre el chocolate que se consideraba papista, católico y monárquico, y el café que era protestante, Claro. liberal y plebeyo, Sí. ¿no? Surgen una cantidad de acontecimientos históricos, ¿no es cierto?, que van cambiando la forma en que se consume, ¿no? Y es muy interesante cómo lo uno va conectado con lo otro. Sin embargo, solamente un último dato religioso, y es que en un cardenal, el cardenal Brancaccio, en 1662, dictaminó que el chocolate y el vino, que son bebidas nutritivas, no rompen el ayuno.
Y entonces... Un genio, Oh, wow. un genio el cardenal Excelente. Brancaccio. Realmente, durante el ayuno. 2 likes para el cardenal. No, ¿cómo? Repíteme el apellido, porque es italiano, obviamente. Brancaccio. Ya, Brancaccio. el cardenal Brancaccio es grande, grandísimo. Ecco. Gracias. Tante grazie, cardenale Brancaccio. Tante no rompen grazie. el ayuno. Bueno, yo no ayuno porque yo no creo en esas cosas. Yo sí hago pero- ayuno y solo tomo café, así Pero en que... honor al cardenal Brancaccio, la No, próxima no vez que estoy haya que dentro de la ayunar, lista. voy a destapar un single malt de 15 años y me voy a tomar un whiskycito en honor al cardenal Pero Brancaccio. Pero dijo Vino, vino y dijo chocolate. Pero yo hago hago una interpretación extensiva. Ah. Ahora, si quieres, no hay problema. Esto No hay lo que problema. estoy diciendo es literal. Claro. Decía que el chocolate y el vino no rompen el ayuno. Ok, no hay Claro. problema. Para que el cardenal Brancaccio no me tire un va de retro de donde esté, no hay problema. A mí también me gusta mucho el vino. Y entonces abriré para ponernos religiosos, abriré un Chateauneuf du Pape, un Merci. Côte du Rhône bueno, Mon Dieu. de los que no se consiguen así nomás. Y me tomaré varias copas en honor al cardenal Brancaccio. Bueno, mi querida Lourdes, Vamos a una publicidad de la DACE, nos vamos nos Sí, vemos el sí, próximo tenemos jueves. una publicidad de la Y DACE. tenemos que Gusto de meter haber una publicidad. compartido con ustedes. Me la voy a historia del guardar el chocolate. descubrimiento Nos vemos entonces la para el próxima próximo semana. jueves, porque debo compartirlo con Lourdes, debo decir, he encontrado un espumante de cacao y el mundo ha cambiado para mí, pero lo vamos a ¿Espumante de tener cacao? entonces que hacer el jueves, sí. Oye, es increíble lo que la gente aficionada al alcohol, casi dipsómanos, son capaces de encontrar. Bueno, vamos con la propaganda de la DACE, Gerardo. Chao, Lourdes, nos vemos el jueves. Chao, Lourdes. Inicio de espacio Una publicitario. ciudad no es solo un lugar. Es su gente, sus historias, sus sueños. Con cada acción de la empresa pública DACE, construimos una Guayaquil más humana. La ciudad de todos se dignifica con la DACE, porque cada persona merece respeto, oportunidades y un futuro lleno de esperanza. La dignidad comienza cuando alguien te tiende la mano y cree en ti. La ciudad de todos se activa con la DACE. Es en los espacios donde el esfuerzo colectivo cobra vida, donde aprender, trabajar y soñar se convierten en motores de cambio para todos. La ciudad de todos se pinta con la DACE. En cada trazo y en cada color se escriben historias de unión y esperanza. Porque el arte también transforma y une corazones. La ciudad de todos se educa con la DACE. El conocimiento rompe barreras y abre puertas. Donde antes había límites, ahora hay sueños que se escriben en cada página abierta. La ciudad de todos se festeja con la DACE. Es en la alegría de estar juntos, donde recordamos que no estamos solos. La comunidad se fortalece cuando celebramos lo que somos. La ciudad de todos cuenta con la DACE. Porque cada historia de apoyo y resiliencia impulsa a Guayaquil hacia adelante. DACE, construyendo una Guayaquil más humana. La ciudad de todos. Fin de espacio publicitario. Me gusta esa canción nueva, es más juvenil. Bueno, arrancamos después de nuestra siempre increíble sesión de chocoterapia, deberíamos ponerle a esa sección del espacio de nosotros, con nuestra querida Lourdes, y me voy a guardar ese descubrimiento del que acabo de contar para el próximo jueves. Discriminación. No. Lo que pasa es que quiero Marginación. compartirlo con Lourdes Preferencia. también. Esto no es cuestión. Está bien, No me está demandes bien. por violencia de género, por favor. Anóteme que la voy a mandar por violencia de género. Por favor. Pero bueno, hoy tenemos algunas noticias en nuestro pedacito de los martes y los jueves Ecoverde, donde nos enteramos no solo de las principales noticias ambientales, sino también qué podemos hacer al respecto. La primera noticia que les voy a dar es que ella ha bajado media libra. Sí, Media libra bajó. eso es bueno para el planeta también. Ok, dale. Pero bueno, hoy les vengo a compartir, en primer lugar, un reportaje muy interesante que salió en Mongabay Latam. ¿Qué es Mongabay Latam? ¿Yo qué voy a saber? Una fuente de noticias ambientales Me pregunta a mí. Esto sí que fue relativamente genial. nueva. No es tan nueva, pero es relativamente nueva. Y Ay, voy a leerlo bien, hace 2 días, sí, saca una publicación de un estudio, porque me gusta mucho Mongabay porque habla de nuestro sector. Habla de Ecuador, de Perú, de Venezuela. ¿Ah, sí? Y desde hace 2 días que es muy difícil encontrar noticias ambientales de calidad en nuestro sector. Motivo por el cual creamos en realidad Ecoverde era por la cantidad de confusión que lamentablemente ciertos medios de comunicación
daban al compartir noticias como, por ejemplo, ¿recuerdas el, entre comillas, puma que había disque matado 2.500 ovejas? Al final del día eran perros salvajes y eran 250. El hecho de comunicar mal las noticias ambientales puede tener una repercusión súper seria. En eso que conversábamos en el programa anterior, tu sistema de valores. Tú creas también tus acciones frente a una problemática basada en la información que recibes o cómo alimentas este sistema de valores. Mongabay es un portal de noticias que habla mucho de las noticias de nuestra zona y se remite mucho a artículos científicos. Este de aquí específicamente, el título es Latinoamérica, pérdidas millonarias en el costo oculto de la contaminación de plásticos en las costas de Perú y Ecuador. Datos interesantes. Un grupo de investigadores encuestó a más de 1.000 pescadores artesanales entre Ecuador y Perú y hallaron que mientras más basura se genera, hay mayores pérdidas económicas. Y esto puede sonar muy lógico, pero vamos a analizar específicamente en qué parte es donde a esta población vulnerable es afectada, ¿no? Los pescadores artesanales se enfrentan a la pesca de basura, a los choques por enredos y al daño de maquinaria por la presencia de la basura plástica en el mar. Durante el periodo estudiado, el sector pesquero artesanal ecuatoriano no percibió, es decir, dejó de percibir cerca de 84 millones de dólares, mientras 84 millones de dólares, mientras que la pérdida para Perú fue alrededor de 83 millones de dólares. O Y sea, te voy a casi decir que- empatamos. sí, pero en proporción, Claro. Ecuador es mucho más chico que Perú. Bastante. Entonces, podríamos decir que si el número no es porcentual, sino que es neto, Ecuador ha perdido, o sea, cada pescador ecuatoriano ha perdido mucho más Claro. que un pescador de Perú. Sí. Esto no solamente habla del factor ecológico, sino que el enfoque de este estudio es hacia el factor social y económico. El mar está bastante contaminado, los peces están estresados y todo esto afecta a la economía de los pescadores. Juan Muñoz Pérez, biólogo marino. Los investigadores que encuestaron encuentran que realmente hay una menor probabilidad de alcanzar el salario básico y una percepción de menor bienestar en los pescadores que tienen encuentros cotidianos con los desechos en alta mar. Durante este periodo estudiado, no solamente los 84 millones de dólares que está perdiendo la industria pesquera artesanal ecuatoriana frente a los 83 que tiene Perú, es decir, Perú pierde $1 millón menos que la industria artesanal ecuatoriana, halló que este tipo de desechos plásticos en las artes de pesca fue el tipo de incidente más común en ambos países. 91% en Ecuador y 53% para Perú. Es decir, 91% de los incidentes que suceden para los pescadores artesanales ecuatorianos tiene que ver con desechos plásticos en sus artes de pesca. Artes de pesca viene a ser la tecnología que utiliza cada tipo de embarcación para pescar cierto tipo de recurso específico. Obviamente tienen que ser artes legales. Pero estamos hablando aquí de que estos pescadores ecuatorianos tienen en el 91% sus incidencias es porque esta basura o este desecho se mete dentro de sus artes de pesca y tienen este tema obviamente mucho más expuestos. Y debemos recordar que los pescadores ecuatorianos, a diferencia de los peruanos, están mucho más expuestos también a la delincuencia en alta mar, como hemos sido testigos los últimos años. Entonces tienen un doble fantasma que obviamente no está siendo tomado en consideración, pero que tiene mucho que ver, porque los piratas de alta mar y todo el tráfico también genera desechos. Cerca de la mitad de pescadores señalaron tener incidentes con desechos plásticos durante sus faenas de pesca. De ellos, 49.7% de pescadores ecuatorianos y 34.1% de pescadores peruanos reportaron pérdidas. De nuevo, Ecuador está afectado en una mayor manera. En este caso, sí es porcentual el número que nos están dando. El mar está bastante contaminado, dice Juan Pablo Muñoz, y esta investigación es una de las primeras en Latinoamérica que permite tener una estimación de las pérdidas económicas por la contaminación del océano. Además, es parte de la iniciativa Pacific Plastic Science to Solutions, que tiene una representación en la mesa intergubernamental que está discutiendo el tratado por la contaminación de plásticos.
Esto obviamente es a través del esfuerzo de Greenpeace, la Universidad San Francisco de Quito, la WWF y otros biólogos. Es la primera vez que se hace este tipo de investigación, a pesar de que el porcentaje de población que vive dependiente de la pesca artesanal, tanto en Ecuador como en Perú, es una población grande. Y en nuestro caso es una población que está realmente expuesta a todo el tema de la mafia y de la guerra contra los GDOs de una manera mucho más vivencial que otras etnias. Podríamos decir claramente que el cholo pescador es pues el principal, por así decirlo, afectado en el tema de la seguridad y sobre todo en su ecosistema. Vamos a ir al corte comercial y ya regresamos. Muy bien. Seguimos acá. Seguimos acá. Sí, y lo siguiente que voy a compartir es cuál es el efecto finalmente de los microplásticos en la salud. Porque se escucha mucho el tema de los microplásticos, pero es bastante fácil confundirlo con otro tipo de desechos, digámoslo así. Y el problema con los pescadores es que nadie cuantifica, nadie de alguna manera tiene trazado en el mapa cuánto les cuesta a ellos. Es el primer estudio en el cual tú puedes decir, ok, perfecto, los pescadores artesanales de Ecuador están perdiendo 84 millones de dólares solo por la contaminación como tal. Porque obviamente esto les afecta de diferentes maneras. ¿Por Voy qué a poner pierden esto acá. plata? Porque obviamente si tú vas a invertir en la faena de pesca y sacas una red llena de plásticos en lugar de llena de pescado, perdiste plata porque tú inviertes en gasolina, Disculpa, bien, sorry, pero y, yo por que ejemplo, hablo tanto de Sofocleto, con el perdón de la señora que está aquí, voy a hablar en francés. Qué cojuda la pregunta, ¿no? Claro, No, si sacas plásticos, perdiste plata. No, y por ejemplo también pasa mucho con el tema de cómo se maneja la comunicación. Si yo ahorita fuera una persona irresponsable, Que no lo eres. que suelo no serlo, Gracias a Dios. y les dijera, todo el plástico que vamos a comprar está lleno de plástico. Que conste que ha dicho suelo no serlo. Suelo no serlo. Por tanto, Bueno, hay no momentos hay que ser, en que sí, grábeme bien esta declaración. No hay que ser como el profesor testimonial. Girafales, ¿no? No, O sea, no, tampoco, no, 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 I'm so sorry. Please, Indeed. go ahead. Entonces sería irresponsable, por ejemplo, decir que el pez, todos los pescados que consumamos del océano tienen una cantidad de microplástico que es un problema o un riesgo para la salud. ¿Qué provocaría un comentario como ese? Que entonces tú dejes de comprar los peces artesanales y compres solo los peces cultivados, ¿cierto? Los peces cultivados también tienen otro tipo de problemas, como puede ser si está mal hecho o no controlado, metales pesados. Entonces, claro, hay que saber comunicar esto de una manera que no afecte o empeore la situación justamente de los grupos sociales que están siendo los principales agredidos o afectados en este tema. Los microplásticos, por supuesto, están presentes en todo el océano, pero indistintamente si es pesca industrial o artesanal, depende más bien del tamaño del pez, del lugar en el que fue pescado, y ahora por eso también, por ejemplo, las latas de atún de Ecuador tienen incluso el sector, el lugar y la hora en la que fue pescado el lomo del atún que te estás consumiendo. No solamente por un tema de Save Dolphins y otro tipo de compromisos con la conservación que tienen las grandes pesqueras, sino también porque a ti te interesa saber, pues me imagino que un atún pescado en donde está la isla de plástico no te va a provocar tantas ganas de consumírtelo como, Y peor crudo. como uno en la zona exclusiva pesquera de Ecuador que está al pie de Galápagos. Por eso pues, te ¿no? digo, y peor crudo. En realidad el microplástico ni cocinado ni crudo lo afectas, no cambia en nada. O sea, da lo mismo. Da lo mismo. Ah, ya, ok. El microplástico es tan diminuto, ya lo vamos a explicar ahorita. No, me imagino. Que si está en el agua. Desde que le dices microplástico. Exacto. O sea, en la jarra de plástico que tienes en la casa con agua, se están generando microplásticos. Por el simple roce, por eso tienen que tener jarras de Por vidrio. Dios santo, le quita a uno, pero... Las ganas de vivir, no seas así. No, porque a ver, lo que yo tomo generalmente no viene en plástico. ¿Tú has visto alguna vez vino en plástico? Jamás. ¿Tú has visto alguna vez cerveza en plástico? Llamé y que ¿Has visto nunca lo alguna vea. vez whisky en plástico? Jamás. Vodka en plástico. No, Coñac en plástico. tampoco. Champán en plástico. Y hasta ahí llego, pues yo ron casi no tomo, pero No, tampoco y hay en ahora, plástico. hay agua en botella de vidrio, agua mineral Pero en botella de perdóname, vidrio, que perdóname. sabe deliciosa y es la mejor Tú de sí has- todas. Tú se has de haber alcanzado con las completas. Nada se compara en sabor dentro de la misma... entre las Coca-Colas. Sí. Nada es como la Coca-Cola chiquita en botella de vidrio. Nada. Nada. Es la misma fórmula. Nada. Y Verán que es la misma fórmula. Y sacada pero nada. de la refrigeradora. No, si hay tac destapada del transparente truc, que y tiene nada de el vaso y cuelga. nada, el tac.
Esa Ya. fue la gasolina no subsidiada de mi campaña. Sí, ¿sabes qué? Nada se compara Es que es con el brutal. sabor es que Brutal. es que- increíble. ¿Y sabes cuál es la explicación? Es la misma cosa. El plástico es poroso, el El vidrio vidrio no. no. Entonces, cuando tú pones algo en un envase de plástico, no solamente que el ¿Y plástico cuando se es en queda lata? con el olor, la lata es mucho menos porosa que el plástico también. Pero igual no sabe igual en Pero lata igual que no en vidrio. sabe igual que el vidrio. No, Exactamente. no, El no, vidrio no, es el no, material no. menos poroso en el cual tú puedes envasar una bebida o cosas alimenticias. Sí, fíjate que la cerveza hay en lata, Claro. pero no hay en plástico. No, no. Ni en cartón. No. E incluso el color del vidrio de la botella suele ser para que cierta cantidad de rayos puedan pasar y el líquido Por no eso sea es que alterado. generalmente es verde oscura O café. o café. Así es. Con la excepción de las light, y a las que no les importa nada porque la light es un muy Es grande. agüita de es media, muy buen decimos. diurético, pero de ahí casi no tiene alcohol. Concretamente la Corona, pues. Claro. Que fue la que empezó con el tema de las light aquí. Pero porque en Budweiser Estados Unidos había la Bud Light. Sí, y agua. buenísima para ir al baño. Porque es lo único que hace, el único efecto que tiene es ir al baño diurético. para hacer bi, bi, porque para nada más. Porque el único efecto que tiene es diurético, es Sí, agüita sí, de sí. levadura. Sí, es un fraude. Pero bueno. Pero bueno, la historia de la cerveza es maravillosa. Recordemos que las pirámides de Egipto fueron hechas a base a el pago que se le daba a los trabajadores, que eran 2 litros de cerveza Sí, señor. artesanal, que obviamente no tenía la cantidad de alcohol de la cerveza de hoy en día, pero sí la cantidad de cebada y de todo el Yo como creo que tenía más cebada que hoy en carbohidrato día. que necesita. Sí, claramente. Dicen que fue un error el descubrimiento de la cerveza, que se les mojaron unas envases donde estaba el trigo y la cebada y se le fueron fermentando por el agua que cayó de la lluvia y encontraron esta bebida fermentada y alguien dijo, voy a probar. Te cuento que tiene mucho Mucha sentido lógica. porque el champán también es una cosa Un que error. se descubre por casualidad. Un error de Dom Perignon. Ah, mira tú. Por eso el champán estrella de la Claro. casa Moët Chandon es el Se Dom llama Perignon. Dom Perignon. Claro, en honor a Dom Perignon. Regresamos del corte. Muy Estamos bien. en la radio. Aquí Andrea nos está contando que ella toma varias botellas de Dom Perignon al día. Mentira, la prensa corrupta con G. Ah, no tomas. No. Estamos hablando de por qué muchas de las bebidas más interesantes del mundo se comercializan en vidrio vidrio. y no en plástico, porque estábamos contándoles y compartiéndoles este artículo de Mongabay Latam, una fuente de información que personalmente me gusta mucho porque habla de las noticias de nuestra región, pero basado en estudios científicos, lo que tanta falta le hace a Latinoamérica. Y estábamos ¿Sabes encontrando... qué? Te voy a decir algo. Sí. Me acabas de convencer de lo siguiente. A partir de hoy, en mi casa no entra nada envasado en plástico. Me de parece beber. excelente por la calidad de producto que tú te mereces. No solo San eso, Rodolfo sino de porque Guayaquil. con los microplásticos ya es puki cookie. Exactamente, así es. Y estábamos compartiéndoles estos datos realmente interesantísimos de que Ecuador, en su sector de pesca artesanal, pierde 84 millones de dólares al año por O lo sea, que significa 7 las millones pérdidas. mensuales. Claro, por lo que significa la pérdida para quiénes, para los pescadores artesanales, que hay que decirlo, son la última rueda del coche en la industria pesquera porque están altamente desprotegidos frente a la mafia internacional que opera en nuestras costas. No conforme con la mafia, tienen que luchar contra el plástico. Y una pregunta interesantísima que en realidad me hizo Rodolfo es ¿cómo pierden el dinero por el plástico en el mar? Pues cada vez que tienen que ellos costearse la faena o todo el tema no de... es gratis, pues es gasolina. Por gasolina, el alquiler No. del barco, porque muchas veces como ya se les roban las fibras, como se conocen al tomar el nombre de los barcos, Claro, la fibra. tienen que alquilarle la fibra entonces al amigo que sí le queda fibra con motor fuera de borda. Y por supuesto, hoy, si ya antes era una labor peligrosa el ser pescador, y lo dice Hemingway en El Viejo y el Mar, claramente para el que quiera recordar lo que es estar cuerpo a cuerpo con la inmensidad del océano. No conforme con la mafia internacional, que también los aqueja, el plástico se ha convertido, y un dato que a mí me llama la atención, que para el tamaño de Perú y el tamaño de Ecuador, nuestros pescadores artesanales pierden 1 millón más que toda la pesca artesanal del Perú. Nosotros estamos perdiendo 84 millones de dólares versus un Perú que pierde 83, pero tiene muchísima más costa. Se me ocurre que debe de ser distinto tipo de pesca artesanal la que hace Ecuador y Perú, porque ten en cuenta que justamente Humboldt, mira, Sí, hay diferentes algo recursos, tiene que pero son haber. bastante parecidos. Perú durante muchos años, hasta que lo mataron a Banchero o Banquero, como quieran pronunciar,
BANCHE, creo que CHE es K en italiano, banquero. Sí, era el mayor productor mundial de anchoveta del mundo. Y de allí cayó y creo que luego se ha vuelto a recuperar, Eso creo. quiere decir, como no Perú, estoy seguro. como Perú es un choricillo y le da toda la costa, obviamente, el Perú tiene la parte del norte una pesca muy similar a la nuestra, pero la parte del sur ya tiene una pesca más parecida a la de Chile. Claro. Y debemos recordar que las aguas frías son mucho más fértiles o generosas que las aguas calientes. Con eso no quiero decir que agua le caliente no se gustan. pesca, pero... No, lo que pasa es que no le gustan son- a los pescados. exactamente. Al atún, por ejemplo, le gustan las aguas frías. No le gusta. Si el agua está muy caliente, el atún va a buscar en donde puede lograr tener agua a la temperatura. Además que entiendo que el atún es una especie que no se queda, sino que es Migratoria. migratoria. Sí, y en general la temperatura del océano regula totalmente la pesca, mucho más que hablar de peces de profundidad o peces de superficie, por así decirlo. El nombre correcto es pelágicos y no pelágicos, pero no me voy a poner tan específica. Los peces que están a mayor profundidad siempre tienen su mercado, ¿no? Y los peces que están en la superficie suelen trasladarse según la temperatura, pues nadie se va a quedar en donde tiene mucho frío, donde tiene mucho calor. Entonces, por supuesto que la pesca difiere, pero en artes de pesca, es decir, en cómo pescan, es bastante similar. Perú... Y una pequeña correccioncita. Sí. La temperatura del océano no solo decide qué pescas o qué no pescas, decide el clima. Totalmente. Y hablando de buenas noticias, al final del programa les tengo una buena noticia respecto a las corrientes oceánicas y una preocupación mundial que se venía discutiendo desde hace mucho. ¿Otra más? Sí. No. Aparte del problema de estos plásticos que estamos relatando, como bien decíamos, es el hecho de pagar para toda una faena y sacar una red que en lugar de peces tiene plásticos. O que una gran porcentaje de ellos, por ejemplo, dentro de su pesca se comprueba que tiene microplásticos. Y aquí viene un poco la responsabilidad de comunicar las cosas de manera eficiente, ¿no? Para que podamos tomar las decisiones que debemos tomar. Los microplásticos se han encontrado no solamente dentro de los peces, sino en general en muchas otras especies, pero sobre todo en el océano, porque tenemos un océano recargado con la cantidad de plástico. Cada plástico que hemos producido desde que se descubrió el plástico reposa todavía el sueño eterno, normalmente en el océano del mundo. ¿Cómo va a parar el plástico que botó una persona en la punta del Chimborazo al océano? A través de la escorrentía. Cuando llueve, el lugar más lejano del mar termina estando conectado con él a través de los ríos. Todos los ríos desembocan en el mar. Finalmente, el problema o el reto para los pescadores artesanales no es solamente costear esto, sino hablar con una población que hoy en día ya está informada sobre el riesgo de los microplásticos. Que para aquellos que desconozcan más o menos cómo clasifica un microplástico, tiene que medir menos de 5 milímetros para poder ser diagnosticado. Milímetros. O sea, no es tan chiquito. Menos de 5 milímetros en adelante, o sea, para abajo es microplástico. Verás que no es tan pequeño, porque No. hay cosas que son micras, Claro. que es encima la milésima parte de un milímetro. Exactamente. Y este tema de los microplásticos en el tema de salud humana es otro tema que no vamos a poder hablar ahorita, porque obviamente se nos llevaría todo el programa, pero hay que tratar de interiorizar que cuando la ciencia nos dice que han encontrado microplásticos en la placenta humana o en el cerebro de los seres humanos, son este tipo de plásticos del que tú estás hablando, que son micras, que pueden penetrar a través del torrente sanguíneo y se quedan instalados en nuestro cuerpo, causando efectos en la salud aún desconocidos para la ciencia. Y es más, se cree que parte del aumento de los cánceres inexplicables y de la cantidad de niños neurodiversos que están naciendo hoy en día pueden estar relacionados con el aumento de microplásticos en lugares tan sensibles como nuestro cerebro, la capa embrionaria o también nuestra médula, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de los peces? Porque hoy vamos a hablar de los peces, no de los seres humanos, de los microplásticos o del plástico en general en los océanos. Primero, obviamente, las lesiones físicas. Esta es la típica imagen de la tortuga con el sorbete de plástico en la nariz que hizo que el mundo cambie su forma de ver cómo, qué tanto necesitábamos sorbetes de plástico. ¿Cuántas personas tal vez necesitaban realmente? Porque una cosa es un enfermo en un hospital, una persona que está con un tratamiento dental, siento, pero el resto de los mortales no necesitábamos usar sorbetes de Pero plástico. yo te cuento una cosa, esa es una moda relativa, bien siglo XX y bien importada, adivina de dónde, pues. Ya. Pero En realidad el tema con o el sea, sorbete imagínate de plástico... Tomar cola con sorbete, no me jodas. Bueno, había una explicación en los años 70 y corrígeme si me equivoco. ¿En los 70? Sí, las botellas Sí, yo ya eran había nacido. retornables.
¿cierto? Las botellas de vidrio eran retornables, pero mucha gente no confiaba en que la limpieza de la botella fuese efectiva. Entonces, cuando te daban una botella de vidrio retornable en algún restaurante, en alguna zona rural del Pide país, un vaso. la gente me le metía el sorbete para no tomar del pico, ¿ya? Entiendo que hayan motivos. A ver, Pero- pero mira, lo absurdo del razonamiento. Si la botella estaba mal lavada por dentro, pues no en el pico. Claro, era Porque tú completa. el pico, además, con un pañuelito, con cualquier cosa, le haces así y lo limpias. limpiabas. Era O pedías un vaso. porque era elegante tomar con sorbete, porque lo vimos en las películas americanas. Ah, y dato que importante. de ahí sale la... Dato importante para aquellos vanidosos. ¿Qué? El tomar con sorbete te arruga la parte de arriba de los labios. Te produce, se llama arruga de bigote. No puede ser, ¿en Claro, serio? el hacer el gesto, absorber con el sorbete te arruga la parte de arriba del labio. Así que Ay, si se ¿cómo? quieren ahorrar el Botox, chicas, ya saben, 0 sorbetes. No, pero bueno, pero si vamos en el- Botox se ponen en todas partes, no solo allí. Claro, pero chuta, son como $300 menos, no mentira. Bueno, vamos a las lesiones físicas que obviamente pueden tener los peces expuestos al plástico. Hablan de cualquier lesión, y no solamente de peces, porque también hablamos de mamíferos y de reptiles como las tortugas. Obstrucción, por supuesto, obstruyen el sistema digestivo e incluso de animales tan grandes como ballenas, que se han encontrado que al estar expuestas a estas islas de plástico, porque para aquellos que no lo sepan o no lo recuerden, en donde las corrientes marinas llegan y se forman círculos de corrientes muertas, es decir, a donde todas las corrientes llevan la basura, se han convertido en una suerte de islas de plástico. Hay alrededor de 5 en el planeta. Son islas del tamaño de 2 veces Francia, que se encuentran apelmazadas entre todo el plástico que llega allá con las corrientes. Estas islas de plástico, que allá hay varios proyectos recolectando el material y tratando de sacar este plástico del océano, también constituyen un riesgo para las especies tan grandes como las ballenas jorobadas, que son migratorias y que obviamente van alterando su migración porque son animales increíblemente inteligentes. Dato curioso, las ballenas y los elefantes son uno de los pocos mamíferos de tener la andropausia y la menopausia dentro de la evolución de sus mayores, porque los mayores ya no tienen la necesidad o la obligación primaria de ser reproductores, sino de traspasar el conocimiento a la siguiente generación. Y fíjate tú que tanto la ballena en el mar como el elefante en la tierra son los animales más grandes. Claro, y son los que por eso a partir de cierta edad los hombres entran en la andropausia, ¿cierto? ¿Para qué? Para ya no Desconozco. pelearse con el macho joven Yo por una desconozco. ¿Qué hembra. es eso? Y la hembra entra en menopausia para no morir dando a luz y poder sobrevivir y pasar el conocimiento a la otra generación de elefantes. Venga para acá. Brutal. ¿Quiere que le cuente? Yo no sé lo de la menopausia porque Claramente. nunca, no creo en la reencarnación, o sea que no creo en eso. O sea, pero déjeme decirle que desde que un laboratorio norteamericano se hizo más multimillonario de lo que ya era, Claro. cuando sacó una pastillita, la andropausia Blue se pill. fue al carajo, ¿sí? Sí. Porque ahora A ver, con- no, es que la andropausia habla mucho más que la defunción como tal. Habla Sí, de un sí. cambio hormonal. No, que, eso es escúchame, cuento. A los machos en la naturaleza Cuento. les permite bajar la agresividad quiere con que, le dé otros una, quiere machos. que le dé una lista. Estoy hablando del elefante y de la ballena. Ah, no, pues yo de los seres humanos, si quiere, le doy una Humanos. lista de personas que podrían haber, como Al usted dice, entrado en la confesionario, andropausia. al ¿Y sabe qué? confesionario. Algunos de ellos han sido peores que en la juventud. Claro, no, y, Vale, y de reto. middle age crisis ni siquiera hablemos. Pero Pero bueno, middle age no también, andropausia. para terminar, porque ya me van a ¿A qué edad mandar. empieza esa cosa? por Depende de cada especie. supuesto? Más o menos. En los seres humanos. Yo creo que se va modificando. ¿En cuánto está ahorita? En los ¿Yo qué voy a 50, saber? No sé, pues dime tú. No sé. Si usted cree que yo soy científico, Pero bueno, médico. espérate, los microplásticos en los peces también traen problemas reproductivos, hablando del tema. Los microplásticos pueden interferir con los sistemas reproductivos de los peces, conducir a una menor fertilidad, yo sé, y a un menor éxito de la eclosión, afectando directamente también a, ¿saben quién? A nuestros pescadores, porque el microplástico también tiene efectos de daño genético en estas poblaciones que son altamente comerciales para el pescador y siguen afectando. En resumen, cada vez que vaya usted a botar un plástico o a utilizarlo, por favor trate de reciclarlo. Pero si no lo puede reciclar,
póngalo en el lugar adecuado. Recuerde que está en riesgo no solamente su salud, sino también la vida económica de nuestros pescadores que ya tienen bastantes problemas con los cuales lidiar. Así que apoyemos a nuestros pescadores, los que puedan vayan a la playa, aprovechen que es un lugar turístico que necesita mucho movimiento, disfruten con responsabilidad y a ver, dele San Rodolfo de Guayaquil. Ella no puede ir a la playa este carnaval, después le contamos. A ver, para don Francisco Icaza le ofrezco que el día martes, el martes venir. no hay programa. Porque sí, entonces el jueves tiene que venir. Sí. No, para lo que te preguntó de la Comemar. Claro, para que lo pueda desarrollar el próximo día jueves. Ese es un tema largo de desarrollar. Antes de que me olvide, en Hoteles Oro Verde hay un pasaporte para sellar cada uno de tus momentos y experiencias inolvidables. Disfruta de certificados como noche gratis con tu pareja o familia, con desayuno buffet incluido. Tarifas especiales de fin de semana, acceso gratis a piscina para ti y tu familia, descuentos en todos nuestros restaurantes y en habitaciones. Encuentra la membresía ideal para ti con pasaporte Oro Verde. Llámanos al 1-800-676-837 o escriba al 0939-043868. 0939-043868. Pasaporte Oro Verde, tu puerta a experiencias inolvidables. Chicos, conmigo nos vemos mañana. El jueves. Y de allí me vuelven a ver el miércoles porque alguna vez, pues, tampoco vengo el feriado. Encima tiene suerte que debería ser lunes y miércoles de carnaval para que venga el martes. Claro, pero no, deberíamos tener doble programa el jueves, doble dosis. Nos vemos, cuídense. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.